Dios nos permite una vez más tener este encuentro. Y como todas las cosas que Dios prepara, este encuentro ya tiene su bendición, porque Él nos alienta a que lo busquemos de corazón para que Él llene nuestras vidas. Con este saludo iniciamos, con esta confianza vamos a abrir la palabra de Dios, sabiendo que ya, si nuestros corazones están preparados para escucharlo y para querer hacer lo que Él nos dice, entonces la bendición está asegurada. Hoy vamos a hablar del tema, ¿estás consciente de que los monólogos que alimentan tu alma pueden ser para bien o para mal? Yo creo que todos tenemos que hacernos en algún momento esta pregunta. Y vamos a tomar ejemplos, 4 de la palabra de Dios, que nos van a ayudar a autorreflexionar, meditar qué significa esto. Ahora regresamos. Estábamos diciendo que hoy vamos a estar estudiando algunos ejemplos que la palabra de Dios nos narra de personas que hicieron, como hacemos usted y yo, tú y yo, estos monólogos internos. Ahora, debo empezar diciendo que Dios nos creó y porque Él nos creó, nos hizo con la capacidad o con capacidades que Él tiene. Él nos regaló capacidades. Cuando en Génesis dice que Dios inicia o va a iniciar la creación, bajo estas palabras, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, de acuerdo a nuestra semejanza, Dios inicia algo y pone en esas criaturas de Él, nos regala de Él, sopla de Él, para que nosotros nos parezcamos a Él, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que nosotros pensemos, nosotros hablemos, nosotros amemos, nosotros seamos personas que nos parecemos a Dios, aunque no somos Dios. Así fue que Él lo hizo. Al hacernos, puesto que Dios piensa, nos regaló a nosotros la facultad de pensar. Ese alto regalo, precioso regalo, que es pensar. La capacidad que nos da o nos dio Dios de poder vernos a nosotros mismos, pensar en nosotros, razonar, poder hacer análisis, poder llegar a conclusiones lógicas, racionales. Todo esto nos lo dio Dios. Y porque quiere tener una comunión con nosotros, nos regala de Él para que podamos tener esa comunión. Así que cuando Dios nos hace, siempre imprimió en nosotros desde el principio que teníamos de Dios, pero no somos Dios. Y una de esas cosas que Dios señala de una forma muy, muy especial, justamente son los pensamientos. Nosotros vamos a Isaías capítulo 55 y encontramos los versículos 8 y 9 que Dios dice de esta forma: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. De ahí extraemos inmediatamente que Dios dice, mis pensamientos. De Él fluye, sale, brota lo que es la facultad de pensar. Está diciendo mis pensamientos. De esos pensamientos o esa capacidad de pensar Dios nos da. En el versículo 9 nos dice, porque como son más altos, y está diciendo mis pensamientos son altos, y es una comparación, más altos los cielos que la tierra, solo es para graficarnos cuán lejos, cuán distantes están nuestros pensamientos de la calidad, de la especificidad, de la diversidad del pensamiento de Dios. Pero cuando Dios dice más alto, no es solamente eso, más altos mis pensamientos, sino está hablando de su naturaleza, pensamientos santos, pensamientos de bien. Y ahí nos
Vamos inmediatamente a Jeremías capítulo 29, versículo 11, donde Dios dice al pueblo de Israel, pero tomamos eso porque lo está diciendo en realidad a cualquier ser humano en cuanto a lo que es su pensamiento, dice: yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Otras versiones dicen para daros un futuro y una esperanza. ¿Qué está diciéndonos Dios? ¿Qué quiere Dios que entendamos? ¿Qué quiere Dios que sepamos y que recordemos? ¿Qué quiere Dios que al saberlo, al recordarlo, podamos nosotros ponernos dentro de ese contexto y entender que Dios, sus pensamientos, aunque tenemos la capacidad de pensar como Él, no son nuestros pensamientos, nunca los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son altísimos, los pensamientos de Dios son perfectos, y perfectos hasta donde podemos llegar en nuestro limitado pensamiento, quiere decir que las intenciones de Dios, los deseos de Dios no son malos, son deseos buenos. Quiere decir que Dios no tiene ambivalencias dentro de su naturaleza, no hay dualismo, no hay hoy pienso bien de ustedes o quiero hacer cosas por ustedes y mañana no las quiero. Quiere decir que Dios no tiene cosas torcidas, turbias, raras, malas intenciones, sino que Dios, por ser el Altísimo en santidad, en gloria, en perfección, sus pensamientos son así. Pero también dice pensamientos de bien, no hay maldad en Dios. Está siempre pensando en aquello que se conforma, que tiene la forma de su voluntad y que quiere que nosotros lo conozcamos para que podamos de esa forma, de esa manera, acercarnos, aceptar y poner nuestros pensamientos de acuerdo a aquello que Dios quiere y que Dios dice. Estas cosas nos ayudan a entender la naturaleza, el carácter, la persona de Dios. Y de esa misma manera, recordar que porque Dios es perfecto y sus pensamientos son altísimos, son de bien, son pensamientos no como los nuestros, lo que Dios declara, esos pensamientos que los deja salir, que envía esa palabra para que la conozcamos, esos pensamientos nunca son pensamientos que se apartan de la justicia, de la rectitud, del amor, de la santidad de Dios. Cuando Dios habló a nuestros primeros padres, les dio mandamientos. Y esos mandamientos, expresión de Dios y de lo que Dios quería que ellos supieran e hicieran, esos mandamientos tienen el sello de Dios, de esos pensamientos de Dios declarados, llegados a nosotros para que podamos comprenderlos. Tiempo después, cuando el hombre decidió no hacer caso a los pensamientos de Dios, dados a través de sus palabras, de sus mandamientos, el ser humano contaminó su ser, contaminó su alma, contaminó su espíritu, contaminó su mente, contaminó sus pensamientos, y eso nos recuerda que Dios hace una declaración después, mucho después de el hombre haber caído, y aparece esto escrito en Génesis capítulo 6, versículo 5, donde Dios dice, esto que Dios dice, tenemos que recordarlo, porque Dios dio una sentencia y dice, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, atención ahora, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Dios está diciendo, el hombre pecó, el hombre se contaminó. Sus pensamientos, su forma de razonar, sus conclusiones, los hechos a los cuales cree, las creencias a las cuales llega, estas cosas salen de un corazón contaminado y su intención es siempre inclinarse, elegir el mal. Cuando Dios dice eso, nos está hablando de que con una capacidad tan poderosa y preciosa que Dios nos dio, no estábamos llevando a cabo lo que era necesario hacer. Esto es muy importante, pensar de tiempo en tiempo, que Dios puso en nosotros una facultad poderosa, y es que de la manera en que usted y yo pensemos, de esa manera llegaremos a ser.
Esto es indefectible, es así. En la forma en que pensemos, nuestras vidas tomarán esa forma. Nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, nuestras conductas, nuestras conclusiones, las consecuencias que tienen esas decisiones de nuestros pensamientos, son las que dan forma. Somos un resultado de esa manera de pensar. Todo esto es para llegar a este punto clave. En Proverbios capítulo 23, 7 dice claramente: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Está diciendo, de acuerdo a lo que pienses, así eres. De acuerdo a lo que pienso, así soy. Vamos a hacer una pausa ligera en este momento para regresar trabajando en esta idea. Retomando lo que decíamos hace un momentito, Dios dice que nosotros tenemos una intención o una motivación incorrecta que nos lleva siempre a pensar lo que es el mal y a elegir lo que es el mal. En segundo lugar, nos dice la palabra de Dios que justamente por haber pecado y habernos separado de Dios y no oír, no hacer caso a sus pensamientos, nosotros, por lo tanto, profesando ser sabios, nos hicimos necios. Así que fuimos cayendo de la sabiduría real, la que Dios nos dio, a una contaminación por causa del pecado e inmediatamente llegar a ese punto o a ese estado donde nosotros creemos que somos más sabios que Dios. Y obviamos, rechazamos, no nos interesa, somos indiferentes y a veces agresivos ante aquello que Dios nos dice que es el buen pensamiento, el que sale de Él, y nuestros pensamientos que cayeron porque el pecado los contaminó. En esta condición, nosotros no debemos olvidar que porque sus pensamientos son más altos que los nuestros y porque nosotros no tenemos ya la capacidad de que resulte de manera natural el pensamiento consistente que tiene una relación directa con la de Dios, que nos sometemos a sus pensamientos porque los de nosotros son pensamientos que no se pueden comparar con los de Él. En este punto, justamente por eso, lo que nosotros conversamos con nosotros mismos, monólogos, eso que significa que a veces oímos a otros decir o nosotros mismos decimos, me dije a mí mismo o a mí misma, o se dijo a sí mismo, a sí misma, esa conversación, ese monólogo con nosotros mismos, por estar contaminados, por habernos separado de Dios, por no querer oír su voluntad, lo que se produce en nosotros son conversaciones que alimentan no la parte buena de manera continua, sino que alimentan y destruyen lo que realmente nosotros debemos tener o querer que permanezca limpio. Nuestras mentes producen monólogos que no son buenos. Justamente esa ha sido nuestra caída permanente. Llegado a este punto es cuando vamos a poner los ejemplos, porque estos ejemplos, vamos a ver que cada uno es diferente, aunque ese monólogo es lo que alimenta el que llegaran a hacer o dejar de hacer lo que debía haber sido hecho por ellos, o entender lo que Dios quería para sus vidas. No olvide que Dios nos dice en Proverbios 23, 7, porque cuál es su pensamiento en él mismo o en ella misma, tal es esa persona. Lo que pensamos, de lo que nos alimentamos, terminaremos siendo esas vidas.
El ejemplo número 1 está, y voy a leer la frase, Eclesiastés 2:1. En esto, el libro de Eclesiastés es uno de los que escribió Salomón. Sabemos que Dios le dio una sabiduría muy especial. Dios dice, te daré una sabiduría que ningún hombre la ha tenido. Y esta sabiduría debió ser empleada siempre para el bien. Debió alimentar a Salomón siempre. Claro, cuando leemos sus libros, nos damos cuenta de esa sabiduría que Dios le dio. El asunto es, ¿qué hacemos con aquello que Dios nos da? ¿Lo usamos de forma adecuada para bien, que es el propósito que Él quiere, o lo usamos mal? Llega un momento en la vida de este hombre, a quien Dios no solo dio sabiduría, sino riquezas, le dio un reino precioso, le dio larga vida. Este hombre llegó a un punto donde él declara lo siguiente. Atendamos, por favor. Escuche cómo empieza. Dije yo en mi corazón, eso quiere decir, hablé conmigo mismo. Monólogo. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con el placer, diviértete, y sigue diciendo las cosas que él se dijo a sí mismo. ¿A quién y con quién está hablando él? Está hablando con él mismo. Salomón está hablando con Salomón y le está diciendo a su corazón, ven ahora, te probaré con el placer. Bueno, ya oír eso, tenemos que decir, bueno, ¿qué le pasó aquí? Porque ese monólogo, eso que él dice, eso que Salomón le dijo a Salomón, expresa que él se dio una licencia, él se dio un permiso. El permiso de decirle a su corazón, haz lo que tú quieras, diviértete, goza como tú quieras. No hay límites para ti. Lo que quieras ver, velo. Lo que quieras oír, óyelo. No hay nada que filtre aquello que tú sabes que debes tener cuidado, porque el corazón no puede estar libre. Tiene que estar bajo el cuidado de ese terreno que nos va marcando la conciencia. Una conciencia que Dios puso para que está bien, hazlo, no está bien, no lo hagas. Ese monitor espiritual para evitarnos trastornos, consecuencias que nos van a hacer daño. Ese día él habló con él, entendió que había llegado a un punto en que su sabiduría le permitía hacer eso. Muchas veces, vuelvo a decir, nuestras conversaciones internas, que solo conocemos nosotros, nos van a llevar, si no tenemos cuidado, a grandes fracasos. Y este fue el inicio de un fracaso que llegó a escalar de una forma muy grande en la vida de Salomón. Él dice en el versículo 10, en el versículo 1 oímos lo que leí hace un rato, dije a mi corazón, ven, haz lo que quiera, te probaré con placer. En el versículo 10 dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Mire ya cómo la cosa va escalando. En la medida en que él va dándose esa licencia, dice, corazón, sigue adelante, no te niego nada, haz lo que tú quieras. No negué a mi corazón o a mis ojos, es decir, le doy permiso para que vea, y a mi corazón le doy permiso para que pruebe todo lo que quiera. Llegar ahí, caprichos, decisiones incorrectas, satisfacción simplemente por placer, eso llevó a este hombre a que no fuera creándose en él una insatisfacción, es decir, no importa lo que él hubiera disfrutado, lo próximo tenía que ser más. Y usted lo puede leer, tenga un día el tiempo, decídase a leer el capítulo 2 y se va a dar cuenta cómo un monólogo que no debió nunca dar permiso a que él hiciera las cosas que hizo, terminó de una forma terrible. Acciones que empiezan generan consecuencias. Y después que la acción que se tomó no es la correcta, las consecuencias van a ser muy dolorosas porque empezamos a cosechar lo que no imaginamos que íbamos a cosechar. En Eclesiastés 2:17 viene más y dice, aborrecí la vida. En ese punto, todos los placeres, todo lo que vio,
Todas las concesiones que se hizo llegaron a un punto en que él empieza a aborrecer la vida. No los placeres, la vida, o sea, llega más lejos. No es que ya no me gusta aquello o la cosa que sea, sino mi vida. Me parece absurda, ya no la quiero. Empezó a sentir desabrimiento, empezó a sentir hastío, cansancio. Y ahí la cosa se va poniendo peligrosa. Cuando pasamos al capítulo, en el capítulo 2 al versículo 28 dice, aborrecí todo el fruto de mi trabajo. Está diciendo todas las grandes obras que he hecho, todas las leyes que he dictado, el progreso que tiene mi nación. Todo eso lo aborrezco. Y aborrecer es algo que sale de lo más profundo. Cuando nosotros entendemos que aquello nos molesta, que nos desagrada, que no lo queremos. Él, Salomón, empezó diciendo, corazón, haz lo que quieras, ojos, hagan lo que quieran. Y ahora está diciendo, aborrezco la vida, todo lo que he hecho también lo aborrezco. En el versículo 20 dice, me desesperé en gran manera. ¿Qué está pasando? El hombre va descendiendo, el hombre va bajando, el hombre está atrapado en lo que quiso hacer para autosatisfacerse y termina en la depresión, en la angustia. Termina diciendo, nada vale la pena. ¿Cómo llegó Salomón ahí? Por un monólogo, una idea que empieza a hacerse cada vez más fuerte, se platica con ella y se llega a la conclusión de que eso es lo que hay que hacer. Tomemos en cuenta esto. Un rey a quien Dios premió de tal forma terminó aborreciendo su vida y aborreciendo todo lo que había hecho. Eso trajo otras consecuencias que no vamos a hablar de eso, pero quiero que se quede con ese primer ejemplo. Salomón, teniéndolo todo y siendo el hombre más sabio, su conclusión fue, ¿de qué vale todo esto? El segundo ejemplo es el de una persona soberbia, una soberbia que es resultado de su monólogo, de su forma de pensar, que lo llevó a creerse superior a los demás. Así que ese monólogo continuo, que voy a hacer un poquito la historia, ese creer que era superior venía de la forma en que pensaba. La forma en que pensaba empezó a tornear la forma en que él se percibía a sí mismo, y esa forma de él autopercibirse y llegar a creer que era así, lo llevó a situaciones sumamente complejas. En el capítulo 4 de Daniel, versículo 29, dice lo siguiente: 12 meses después, está hablando de un incidente anterior, un año más tarde, dice, paseándose el rey por la azotea del palacio real de Babilonia, el versículo 30 dice, el rey reflexionó. Ahora empieza la cosa. El rey reflexionó, está pensando, está haciendo un análisis y dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Yo lo quiero leer de nuevo. Esto es sumamente interesante. 12 meses después de una exhortación que Dios le da, justamente enfocando, ten cuidado con la forma en que te ves, la forma en que estás haciendo las cosas, el creerte superior. Un año después de recibir una seria amonestación, este hombre está mirando esa Babilonia esplendorosa de la cual nos cuenta la historia y dice, monólogo, conversación con él mismo. ¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder para gloria de mi majestad? Notemos los pronombres, sobre todo los pronombres posesivos que este hombre dice en ese pequeño párrafo, en esa pequeña declaración. Este hombre habla de mi fuerza, mi
poder, mi gloria, mi majestad, yo. Un hombre ególatra, un hombre egoísta, un hombre que entendía que solo de él, solo por la forma en que él pensaba, la forma en que él planeaba, la forma en que él hacía, por él y para él todas esas cosas habían sido hechas. Totalmente enfocado en él mismo, totalmente alimentado por su percepción de que era superior. ¿Quién habló así? El rey Nabucodonosor, aquel hombre que llegó a tener un imperio flamante, esplendoroso, pero fue el hombre a quien Dios le llamó a tiempo. Repito, 12 meses antes de que él hiciera esta declaración, Dios le dijo, ten cuidado, no sigas pensando de esa manera. No gastes tu tiempo, tu energía en creer que eres superior y en creer que eres Dios. Porque el creer que eres Dios es resultado de tu forma de verte a ti mismo y de pensar que no hay límites, que tú eres el que puedes hacer lo que quieres. Dios le advirtió, pero él no lo escuchó. Y ese Nabucodonosor continuó, a pesar del llamado a tiempo de Dios, continuó haciendo cosas que más tarde, en Daniel 5:20, este hombre, Daniel, que había estado tan cerca de este hombre y lo había conocido durante tantos años, desde su adolescencia hasta ya ser un hombre anciano, dice de él, leo este pasaje, pero cuando su corazón, hablando de Nabucodonosor a uno de sus descendientes, cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. Notemos la secuencia. Cuando su corazón se enalteció, altivez, en alto grado, y su espíritu se endureció, la consecuencia de la altivez, de la arrogancia, del complejo de superioridad, siempre va a llevarnos a un corazón que se endurece, porque nos vemos a nosotros como el centro de todo, el hombre o la mujer capaz de todo, de alcanzarlo todo, de aplastar a quien sea para lograr sus fines, de ver las cosas que hace y no dar nunca reconocer que lo que ha hecho es porque Dios le dio inteligencia, capacidades, sino todo apropiárselo a sí mismo. Regresamos en un momentito. Decíamos que este hombre, este rey, Nabucodonosor, llegó a un punto de tal autosuficiencia, soberbia, altivez, que Dios le llamó la atención. Y cuando le llamó la atención, le puso un plazo. Si él no hacía aquello, si no cambiaba esos monólogos que alimentaban su ego de tal forma, Dios iba a hacer algo con él, algo muy fuerte. Dice la palabra de Dios que cuando Daniel recibió la interpretación de parte de Dios de eso que Dios, esa visión que Dios le había permitido tener a este hombre tan glorioso para él mismo y para muchos, pero tan pecador, tan difícil de hacer las cosas, o mejor dicho, tan proclive a que las cosas que otros debían hacer fueran tan pesadas. Dice que Daniel se turbó, dice la palabra, y esto es muy interesante, que él se turbó, sintió debilidad en sus lomos, sus rodillas, cuando él recibió de parte de Daniel aquello que él le decía. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que Daniel le dijo a este hombre, mira, rey, acepta mi consejo. Tus pecados, redímelos con justicia. Vaya poniendo en la lista lo que va pasando cuando el corazón se endurece. Tan enaltecido
tan próspero, tan corazón endurecido. Dice Daniel, acepta mi consejo, redime tus pecados con justicia. No era justo. Y tus iniquidades haciendo misericordias. No era misericordia, no era misericordioso. Dice, misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez eso sea una prolongación de tu tranquilidad. Lo que Dios le dijo, lo cumple. ¿Sabe cuándo lo cumple? El día que este hombre hizo esa declaración. No es esta la gran Babilonia que yo he hecho con la fuerza de mi poder para residencia real, mi gloria, mi poder, mi majestad. Ese día una voz le dice, vas a estar 7 años como si fueras un animal. Lo que Dios le estaba diciendo es, te voy a quitar la capacidad de tener razón, razonamiento. Vas a ser castigado justamente en tu mente. Vas a perder la capacidad de usar tu mente correctamente porque no la has usado bien. Te has infatuado tanto que es necesario que vivas en tal humillación que reconozcas, y Dios se lo dice, hasta que levantes tus ojos al cielo y reconozcas quién es el que pone y quita, quién es el que hace las cosas de acuerdo a su perfecto pensamiento. Y a partir de ese momento, este hombre deja de razonar, deja de pensar, deja de entender y pasa 7 años en una locura total. Es necesario que nosotros entendamos que lo que estaba pasando allí con ese hombre durante 7 años, eso que se podía ver al rey tan alto, tan esplendoroso, comiendo como si fuera un animal, actuando como si fuera una bestia. Simplemente Dios está graficando, está poniendo fuera lo que estaba sucediendo dentro. Se comía cada día basura para su alma, basura para su mente, creer que era Dios y disponer de personas. ¿Cuánto costaría un jardín colgante de Babilonia? Aquí lo dice, injusticia, opresión, seguro que impuestos altísimos, seguro que desaparición de personas, seguro de personas encarceladas, pasando mucho dolor. Ahí lo dice, oprimidos, haz justicia. Pero no se hizo caso a Dios y este hombre termina de esa manera. Déjeme decirle que la historia nos da una puerta de luz y de bendición. Dice el relato bíblico que este día, ese hombre, 7 años más tarde, el periodo que Dios había trazado, mira hacia arriba, mira a los cielos. Miró a los cielos y dice la palabra de Dios que él habló, volvió en sí. Dios le devolvió la razón. ¿Y sabe cómo se certifica que este hombre recibió la razón que recibió de parte de Dios? El que saliera de ese estado y volviera a aquello que debía ser. Dice, en ese tiempo, en ese momento, dice, mi razón me fue devuelta al mirar, poner los ojos al cielo. Mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio aquí empieza a dar un detalle gráfico de lo que pasó internamente. Dice, cuyo dominio es sempiterno, para siempre eterno, y su reino por todas las edades. Este hombre dice, me fue devuelta mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, mis gobernantes y mis consejeros vinieron, como si no hubiera pasado nada. Dios me devolvió la razón y la razón me devolvió la capacidad de entender que yo no era Dios, que Dios es Dios. Ese es el testimonio que él dio y lo materializa de esta forma diciendo, puede leerlo usted en Daniel 4:37. Él termina diciendo, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y esta frase hay que coronarla. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. El hombre aceptó cuál era su pecado. Se dio cuenta que había pasado muchos años de su vida siendo un hombre altivo, soberbio, un rey dictador, que había traído mucha bonanza, mucho progreso según el mundo, pero que su corazón vacío lo hacía ser cada vez
un hombre más distante de Dios porque creía que era Dios. Ese ejemplo debe llamarnos la atención. Volvemos a decir, nuestros monólogos están alimentando un yo que parece crecer sin ningún límite. Vamos al tercer ejemplo. Y ahora nos vamos al Nuevo Testamento. Y es en Lucas 7, 37 a 47, una historia que conocemos y que siempre que la volvemos a leer o a escuchar, trae a nuestras vidas ese momento de reflexión, de mirar hacia adentro, de darnos cuenta, de evaluar si nosotros estamos haciendo lo mismo. Ocurre que en este caso, la persona que es narrada aquí como la persona que invita a Jesús a su casa, es un hombre que se veía a sí mismo, por ser fariseo, como un hombre perfecto, un hombre puro, un hombre que no hacía ningún pecado, mientras veía a todos los demás, al resto del mundo que no era fariseo, como personas tan pecadoras que no podía juntarse con ellos, ni hablar con ellos, ni tratarlos bien. Este hombre invitó un día al Señor Jesús y dice la palabra que allí ocurre una historia preciosa. Lo que pasa allí fue inesperado. Lo que ocurrió allí nadie esperaba que iba a ocurrir. Así que dice que él lo recibe al Señor en su casa y cuando están sentados a la mesa, o mejor dicho, reclinados a la mesa, que era la costumbre, aparece una mujer que este hombre conoce. El nombre de este hombre es Simón, el fariseo, para distinguirlo de otros Simón. Y dice que él ve a esta mujer que entra. Esta mujer no ha sido invitada, por supuesto. Y esta mujer va a los pies del Señor. ¿Dónde estaban los pies del Señor? ¿Dónde estaba el Señor? Y al estar allí, empieza a llorar, empieza a derramar lágrimas, llena los pies del Señor, se siente nerviosa, empieza a secar con sus cabellos los pies, que no podían ser secados con el cabello, por supuesto, pero es lo que ella entendía, porque había derramado un envase de perfume muy costoso a los pies del Señor y estaba derramada. La presencia del Señor la sobrecogió, fue más allá de lo que ella pensó que iba a ocurrir. Y en ese momento empieza el huésped, el que invitó al Señor, a pensar un monólogo. Su monólogo es sumamente interesante y lo vamos a ver en el siguiente segmento, porque es necesario que al oírlo y ver lo que el Señor hizo y cómo lo trató, nosotros nos veamos en ese espejo. Regresamos ahora. Estábamos diciendo el tercer ejemplo de este hombre Simón el fariseo que invitó a Jesús a su casa, y cuando llegó la mujer y se puso detrás y empezó a llorar, este hombre, y esto lo leo exactamente como aparece en la palabra de Dios, dice: cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. Aquí viene el monólogo. Una vez más se repite lo mismo. Hay un monólogo, hay una conversación interna que va a producir o un fruto bueno o un fruto malo. ¿Qué es lo que él se dijo a sí mismo? ¿Qué pensó? Dice, refiriéndose a Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. En este hombre, que era tan puro según él y tan santo según él, dentro de él hay juicio, hay menosprecio. Y eso lo lleva a una crítica sin misericordia y una descalificación total de quién es Jesús. A lo mejor le dice, esta que es pecadora, lo cual era real, pero esta mujer pecadora que lo toca y él se deja tocar, inmediatamente ubica a Jesús dentro de sus categorías de pecadores y de insuficientes y dice, si fuera profeta.
Primero, despectivo. Segundo, el calificativo según él. Si no sabe que lo toca, quién lo está tocando y no la retira, es porque no es profeta. Lo cual era muy irregular su percepción, pero así era que él lo entendía, y como entendía que él se creía, él pensaba que era una persona perfecta, le daba la misma validez a su monólogo y a sus conclusiones. Lo precioso es lo que sigue, cómo Cristo empieza a trabajar con este hombre que entiende que él no es profeta, y el Señor le dice. Entonces, respondiendo Jesús, no es como, es que Cristo sabía lo que él estaba pensando. Respondiendo quiere decir, alguien ha dicho algo que necesita una respuesta, Jesús se la va a dar. Cristo se enfoca en trabajar con su corazón, porque aquí está el punto. Así como Nabucodonosor, su corazón se endureció por su altivez. A este hombre, su corazón se endureció por su autosuficiencia en términos religiosos. Él era santo y si el otro no encajaba ahí, no podía hacerlo. Entonces Cristo, en su misericordia, trabaja con él para hacerle ver que él no tenía la razón y que se mirara adentro. Antes había monologado, ahora necesitaba mirarse, autoevaluarse. ¿Qué dice el Señor? Mira, tú me invitaste y no me diste. Está diciendo, tú eres una persona que no muestra la más mínima hospitalidad ni amabilidad a los que tú tratas, sino son conforme a tu nivel. Luego el Señor le habla, lo primero que le dijo en realidad fue, tú ves a esta mujer, tú logras alcanzar lo que está pasando en ella, tú alcanzas a ver. Hay en tu corazón algo de compasión que te muestre que esta mujer está pasando por un proceso, un tratamiento de amor que yo le estoy dando. Y estoy permitiendo eso para que ella se encuentre con sí misma y redima su vida. Muchas veces nuestra altivez no nos permite ver la necesidad del otro y lo que Dios está haciendo con esa vida. En tercer lugar, el Señor le dice, pero a quien poco se perdona, poco ama, después de poner un ejemplo. Y a quien poco se le perdona, poco ama, Cristo le está diciendo, tú te sientes tan perfecto que entiendes que Dios no ha tenido que perdonarte, y si ha tenido que perdonarte es muy poco. Así que no tienes por qué agradecerle tanto a Dios. Y Cristo decía, hay algo axiomático aquí. Si alguien es perdonado y sabe que su pecado es tan terrible delante de Dios, lo ha descalificado tanto delante de Dios, cuando Dios lo perdona, esa persona ama. Qué interesante que el perdón de Dios nos mueve al amor. Pero si nos sentimos tan perfectos, ese perdón no lo vemos como merecedor de que amemos a Dios. Hemos recibido el beneficio y descalificamos a Dios con nuestra indiferencia. ¿Qué ocurrió? Que entonces, en este caso también, el monólogo de Simón el fariseo no le permitió ver la grandeza de tener a Dios en forma humana en su casa, sino que descalificó a Dios. No percibimos ni recibimos la bendición por nuestros monólogos que nos han llevado a ser personas insensibles, insensatas y altivas. El cuarto ejemplo es el monólogo del empresario que era adicto al trabajo y que creía tener poder sobre la vida. Lo encontramos en Lucas capítulo 16 y es un ejemplo gráfico que Cristo hace de lo que pasa con aquellas personas que entienden que han logrado el éxito basándose en sus propias destrezas y facultades y se olvidan de lo más importante. ¿Qué hago en la vida si no llego a conocer a Dios? Mire lo que pasó. El Señor lo dice de esta forma, lo puede buscar en Lucas capítulo 12. Dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Versículo 17, y él pensaba dentro de sí. De nuevo el monólogo. Aquí viene de nuevo el pensamiento que ha estado este hombre llevando durante tiempo en su vida. Su solución, lo que él entendía cómo debía hacerlo, había llegado a ser tan próspero, tan exitoso, tenía tantos bienes y entendía que era porque él lo había hecho. Dios no estaba por ningún lugar. Él era Dios y por eso había llegado a hacer esto.
Su conversación interna lo lleva a esta conclusión. Dice, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y sigue en su monólogo, versículo 18, entonces dijo, esto haré. Aquí está la bendición, fui yo que la produje, es lo que él piensa, pero ¿qué voy a hacer? No sé cómo acomodar todo lo que tengo, no sé dónde invertir lo que tengo. Es tanto que no sé qué hacer. Piensa, reflexiona, sigue hablando con él, dice, esto haré, ya tengo la solución. Y escuche cómo Cristo lo dice. Derribaré mis graneros, edificaré otros más grandes, almacenaré allí todos mis granos y mis bienes. Ya tenía todo colocado en su mente conforme a su monólogo en los lugares o en las personas o en los negocios que iba a tener para seguir en esa abundancia. Y el versículo 19 sigue el monólogo. Aquí está el problema, como nos enseñaban en la escuela, el problema, el planteamiento, la solución. Él dice, y diré a mi alma, sigue hablando. Y ahora se va a un plano más profundo y dice, le diré a mi alma. Pensó en un momento que tenía alma. Pensó en un momento que esa alma merecía algo. Ahora, ¿cuál es su solución? Cristo dice, diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Este hombre dice, le he privado a mi alma de todo esto. ¿Recuerdan Salomón? Le diré a mi corazón, diviértete, haz todo lo que quieres. Ahora vemos a un hombre que está en el polo opuesto. Ha estado trabajando, ha logrado muchísimas cosas, es riquísimo, pero le está diciendo a su alma, no te he dado ni bebida, ni comida, no te he alimentado. Por supuesto que no quiere decir que no comía. Está diciendo que quizás tenía tan poco tiempo para ir a sentarse a la mesa, a comer con su familia, que muchas veces se privó de eso y se quedó en el trabajo. Eso huele a lo que hace mucha gente. Y dice, no has bebido, no te has divertido, no había tenido ni tiempo para eso. Su diversión era acumular, producir, tener mucho, saber cómo invertir. Esa era su diversión. Y en el momento en que le dice a su alma, 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 mira, diviértete, ahora es el tiempo. Tienes muchos años, creía que tenía control de la vida, que el tiempo era de él y él lo disponía como él quisiera. Los años por venir, son para divertirme, voy a viajar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero inmediatamente dice Cristo, pero Dios le dijo, aquí está el hombre hablando consigo y con su alma. Y de repente escucha una voz que le dice, necio. Yo no puedo imaginar lo que esto provocó en ese hombre, pero es Dios diciéndole, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será todo lo que has acumulado? Todas las inversiones que has hecho, todos los bienes que tienes, ¿de quién será? Porque esta noche, no dentro de algunos años como tú dices, no en el futuro como tú piensas, sino esta noche, el alma tuya será quitada. Y eso quiere decir, la muerte te llegó. Hoy es el día en que tú partes de este mundo a un mundo donde tú no hiciste ninguna previsión, a una eternidad donde tú no te preparaste para ella. Todo lo que has hecho ha sido una pérdida. Cristo dice que Dios le llama a eso, a esa forma de vivir, necedad. Nada había preparado para su alma. Había hecho todo de forma necia, aunque pareciera sabios a los demás. Dios llama necio al que piensa de esa manera. Dios llama necio al que monóloga consigo mismo de esa manera. Dios llama necio a este tipo de ejecutivo que por su manera de planear, de gestionar, de agenciar, logra muchas cosas, pero nunca atiende su alma. Nunca atiende, ni siquiera piensa que hay Dios y que debe tener una relación con Dios. El día que llega la muerte, de forma repentina, esta persona no está preparada. ¿Qué palabras tan importantes Dios acaba de decir? Cristo nos las trae.
y nos hace entender que no debemos tener con nuestras vidas, no debemos poner nuestras vidas o llevar nuestras vidas a ese tipo de gasto, de consumo que no va a traer ningún bien, que nos va a dejar vacíos, alma vacía. Así lo encontró la muerte a este hombre, porque su interés, sus motivaciones, su tiempo, sus fuerzas, no las había invertido correctamente. ¿Qué nos está diciendo todo esto? Salomón se entregó a los placeres. Nabucodonosor se entregó a la política, a la conquista, al desarrollo magnífico de su Babilonia, porque creía que era Dios. Dios no existía para él. Mientras Salomón sabía que Dios existía, estaba jugando con su vida, jugó con su alma, porque se dedicó a satisfacerla. Nabucodonosor creía que era Dios y por eso actuaba de esa manera. Simón el fariseo era tan puro, tan religioso y tan santo que vivía diciéndose a sí mismo, qué bueno soy, qué diferente soy a los demás. Todos los demás no están cerca de Dios, no pueden recibir las bendiciones porque son tan impuros, son tan malos. Vivía juzgando, criticando, menospreciando. Hasta Jesús fue sentado en el banquillo de los acusados por él. Y el último, el gran empresario exitoso, famoso, admirado, murió repentinamente y murió con el alma vacía. Nunca pensó en Dios, nunca se acercó a Dios porque él era autosuficiente. Así como ellos, que tuvieron sus monólogos, que lo hicieron ser de esa manera, recuerde, tal como piensa el hombre, así es. Así nosotros también. Y tú y yo tenemos que pensar hoy, ¿qué tipo de pensamiento yo estoy continuamente teniendo? ¿Cuáles son mis conclusiones? ¿Qué he llegado a creer y qué persona soy por creer lo que soy, lo que he pensado? ¿Quién soy realmente? ¿Soy como Salomón, dedicado a los placeres? ¿Soy como Nabucodonosor, que solo piensa en gloria y maltrata a los demás para alcanzar lo que quiere? ¿Soy como el Simón, el religioso, que se creía santo y perfecto y menospreciaba a los demás? ¿O soy como este rico, que solo trabajo y pospongo todo lo que es importante? Porque solo ahora estoy pensando en invertir mi tiempo y mi vida de esa manera. El Señor nos da buenas noticias y nos dice, hay que derrumbar esos pensamientos. Hay que derrumbar esos argumentos, hay que destruir esos monólogos, hay que traer esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Cristo debe ser nuestro modelo. Dios nos dice que es necesario andar inmediatamente, nosotros tenemos esos pensamientos, llevarlos a los pies de Dios. Y nos da la clave. Y nos dice, y aquí tengo que terminar con esta frase en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tremenda y poderosa estrategia. Aquí sí es verdad que la vida se enrumba cuando nosotros tomamos esto que Dios dice. Y el Señor dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, vaya apuntando, lo verdadero, todo lo que es verdadero. Vivimos en un mundo en que casi todo es falso. El Señor nos está diciendo, vayamos a lo verdadero, todo lo que es honesto. Vivimos en un mundo muy impío que nos hace pensar de forma muy fea. Todo lo que es honesto, no soborno, no robo, no infidelidad, todo lo que es honesto es lo que tenemos que elegir. Todo lo que es justo, donde hay tanta injusticia, todo lo que es puro, donde hay tanta impureza, todo lo que es amable, donde hay tanto maltrato, todo lo que es de buen nombre, cuando tantas personas hablan mal de los demás, desacreditan su moral, aunque no sea. Si hay virtud alguna, dice el Señor, si algún motivo digno de alabanza, en esto pensad. Y nos centra, nos enfoca, nos dice, no sigan pensando y teniendo esos monólogos, porque eso los va a llevar a ser personas totalmente lejanas de mis pensamientos, de mi voluntad y de mis planes. Piénsalo, yo te invito a que lo pienses y le pidas al Señor, le pidamos juntos que Él nos ayude a pensar en lo que Él dice que edifica nuestras vidas. Dios te bendiga.